De la Universidad Técnica de Manabí de la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas de la carrera de Ingeniería Eléctrica, en la asignatura de Circuitos Eléctricos 1. A continuación vamos a hablar un resumen sobre lo que sería la unidad 3 y 4. Tenemos lo que es el análisis senoidal en estado estable y potencia y energía en corriente alterna. Mi nombre es Anchundia Chávez Luis, estudiante de quinto semestre. Las características de la función excitatriz sinusoidal. Antes de hablar de estas características, decimos que se conoce como la senoide a la curva que se representa gráficamente en la función de seno. A partir de esto, tenemos que considerar la siguiente tensión de variable sinusoidalmente, donde B en función de tiempo es igual a Bm sobre el seno de la frecuencia angular o frecuencia radial. Con respecto a la siguiente figura que tenemos ahí, decimos que en la figura A se grafica una función del argumento de frecuencia angular, donde resulta evidente la naturaleza periódica de la onda sinusoidal. La función se repite, como podemos ver, se repite cada 2 pi radianes y su periodo en consecuencia sería 2 pi radianes. Donde en la figura B podemos observar que la gráfica está en función de tiempo y el periodo ahora sería t, donde este viene siendo lo que es el periodo. Una onda senoidal que tiene como periodo t debe completar 1 sobre t periodos cada segundo. O sea que la fórmula de frecuencia tendríamos que f es igual a 1 sobre t, que viene siendo periodos. Y en vista de que la frecuencia angular, que es de 2 pi, obtenemos la relación de frecuencia y la frecuencia radial que nos daría la siguiente fórmula. Como observamos ahí, que es igual a frecuencia radial es igual, la frecuencia sería igual a 2 pi por frecuencia. Hablamos ahora de lo que sería el retraso y adelanto en una onda senoidal. La forma general, como ya vimos, de esta senoide sería Bt es igual a Bm sobre el seno de la frecuencia angular más el ángulo. Entonces, como podemos observar en la siguiente figura, que la onda senoidal de la función Bm por el seno de la frecuencia angular más el ángulo se adelanta Bm por seno de la frecuencia angular por radianes, por los ángulos radianes, por el ángulo radial. Es correcto decir que sen por la frecuencia angular como retrasada respecto al seno de la frecuencia angular más el ángulo, y adelantada sería adelantada en el seno por la frecuencia angular más el ángulo. En cualquiera de los casos, adelantada o retrasada, decimos que las senoides están fuera de fase. Si los ángulos son iguales, se señala que las senoides están en fase. También se dice que dos frecuencias senoidales cuyas fases se van a comparar deben escribirse como ondas de senos y cosenos, expresarse como amplitudes positivas y tener cada una de las mismas frecuencias angulares o radianes. Tenemos un ejemplo donde nos dice determinar el ángulo mediante el cual I1 está retrasada con respecto a B. Tenemos la ecuación B1
es igual a 120 coseno por 120 pi por tiempo igual menos 40 grados. Y que sería igual a 1.4 seno por 120 pi tiempo menos 70 grados. Donde hacemos el desarrollo de estas dos ecuaciones, la igualamos, donde nos va a dar un resultado que sería la diferencia de fase entre estas dos ecuaciones, que nos va a dar un retraso de 120 grados. Tenemos que hacer el respectivo análisis, el desarrollo de esta ecuación, y nos va a dar una diferencia de fase, que esa diferencia de fase nos dice si está en retraso o adelantada lo que sería el ángulo. En ángulos tenemos lo que es los fasores y transformaciones fasoriales. Un fasor es un número complejo que representa la amplitud y la fase de una senoide. Nos dice que los números complejos y los términos relacionados hace un repaso de la aritmética compleja y desarrolla la identidad de Euler, así como la relación entre las formas exponencial y polar. Un número complejo se puede expresar de las siguientes maneras: como forma rectangular, de forma polar y de forma exponencial. La transformación fasorial consiste en tener una función senoidal o cosenoidal en el dominio de tiempo y pasarla al dominio fasorial. En la transformación de senoide a fasor tenemos el dominio temporal y dominio fasorial, que lo tendríamos de la siguiente manera: Bm por el coseno de la frecuencia angular más el ángulo, y Bm por el seno de la frecuencia más el ángulo. Y también tenemos lo que sería el dominio fasorial: Bm por el ángulo y Bm el ángulo menos los 90 grados. También tenemos una notación del dominio temporal con las letras minúsculas y el dominio fasorial con las letras mayúsculas. La transformación fasorial, cuando se expresa en función de senos, la transformación fasorial requiere del siguiente proceso: todas las funciones coseno se expresan como funciones senos mediante la ecuación coseno de frecuencia angular es igual al seno por frecuencia angular más los 90 grados. De todas esas funciones se puede tomar en cuenta para el dominio fasorial la amplitud, valor máximo y su ángulo fase, donde tenemos la ecuación fasor es igual al voltaje pico sobre el ángulo de fase. Se expresan como funciones de coseno la transformación que requiere todas las funciones se expresen como funciones coseno mediante la fórmula seno frecuencia angular es igual al coseno menos al coseno por la frecuencia angular menos los 90 grados. En la ley de Ohm compleja nos dice que el concepto de impedancia generaliza la ley de Ohm en el estudio de los circuitos en corriente alterna. Podemos observar la fórmula general de la ley de Ohm compleja, que sería B es igual a I por la Z, que en este caso se la conocería como impedancia. El formalismo de las impedancias permite calcular circuitos que contienen elementos resistivos, inductivos o capacitivos, de manera similar al cálculo de circuitos resistivos en corriente continua. Esas reglas solo son válidas en los siguientes casos: si estamos en regímenes permanentes con corriente alterna sinusoidal, si todos los componentes son lineales. Las relaciones fasoriales en los inductores, capacitores y resistores. Tenemos la relación de tensión y corriente del resistor en el dominio fasorial, que sigue la
la ley de Ohm, donde tenemos que B es igual a I por R. La tensión, en este caso podemos observar que en la figura que la tensión de corriente están en fase como se ilustra en el diagrama factorial, donde tenemos nuestra parte imaginaria y nuestra parte real. Las relaciones factoriales entre los elementos del inductor te dice: suponga que el inductor circula una corriente que es igual a IM, que esta sería lo que es la corriente pico por el coseno de la frecuencia angular más el ángulo. Como la otra fórmula sería B igual a, obtenemos la otra fórmula que sería B igual a J por la frecuencia angular por la corriente. La corriente se atrasa, en este caso se retrasaría a los 90 grados de la tensión. La relación factorial entre los elementos del capacitor, suponga que el capacitor hay una tensión de B que es igual al voltaje pico por el coseno de la frecuencia angular. Obtenemos las siguientes, obtenemos en sí también lo que es la fórmula B es igual a I sobre J por la frecuencia angular por el capacitor, por C. La corriente en este caso se adelantaría los 90 grados a la tensión. Tenemos el siguiente tema, que es sobre la impedancia, que podemos entender como la oposición al paso de la corriente alterna. Es la relación entre la tensión factorial y la corriente factorial. Tiene especial importancia si la corriente varía en el tiempo, en cuyo caso el voltaje y la propia impedancia se describen como números complejos. La impedancia puede representarse como la suma de una parte real y una parte imaginaria, donde Z es igual a R más JX, donde R recibe la parte resistiva o real de la impedancia y X es la parte reactiva o imaginaria de la impedancia. Con respecto a la admitancia es el inverso de la impedancia, que se la representaría con la letra Y o Y. Es igual a 1 sobre Z igual a YC más JYC. La conductancia es la parte real de la admitancia y la subsectancia es la parte imaginaria de la admitancia. Una parte se puede representar por medio de un vector, como observamos, como podemos analizar en la siguiente figura. La parte imaginaria, y tenemos la parte real, donde tenemos que el vector es Z igual a R más XJ. La impedancia en serie, podemos observar un circuito donde tenemos que la fórmula en serie sería Z equivalente igual a Z más 1 más 2 y así sucesivamente. Sería la suma de estas resistencias, de esta impedancia. Tenemos lo que es tenemos ahora un ejemplo que sería en impedancia en paralelo, donde podemos observar que sería 1 sobre impedancia equivalente es igual a 1 sobre Z impedancia 1 más 1 sobre impedancia 2 y así sucesivamente hasta obtener un 1 sobre Z números. El análisis del lazo en la ley de tensión de Kirchhoff constituye la base del análisis del lazo. La validez de la ley de tensión de Kirchhoff para circuitos de CA.
Tenga presente que la naturaleza misma del empleo del análisis del lazo es que debe aplicarse en circuitos planares. Por ejemplo, calcular I sub 0 en el circuito de la figura aplicando el análisis de mallas. Podemos observar el circuito. Tenemos 5 con un grado de 0. Tenemos 8 en I1. En la malla I1 tenemos 8 y tenemos que está con J10 ohmios. En lo que sería I sub 2 tenemos lo que es capacitor de menos J2. Tenemos una de menos J2 y 4 ohmios. También tenemos una fuente de 20 de grado 90 voltios. La solución del problema anterior tenemos realizado ya en lo que es la malla 1, la malla 2 y la malla 3. Hacemos el desarrollo de todo este problema, donde tenemos 8 y 1 más I1 menos I3, J1, J10 más I1 menos I2 multiplicado por menos J2, donde en la malla 2 tenemos I1 menos I2 por menos J2 más I2 menos I3 menos J2 más I2 menos 4 más 20E elevado al J 90 grados igual a 0. En la malla 3 obtenemos lo que sería 5 amperios. Se obtiene de las siguientes ecuaciones. Haciendo la resolución de todas las ecuaciones, tenemos lo que es 8 más J8 por I1 más J2 por I2 igual a J50. En la otra ecuación tenemos J2 I1 más 4 menos J4, que es igual a J30. Resolviendo las ecuaciones, tenemos donde nos va a dar los resultados de I2, que va a ser igual a 6.12 E elevado a menos J 35.22 grados. I sub 0 va a ser igual a I1, que es igual a menos 6.12 E elevado a menos J 35.22 grados. Donde esto nos va a dar, donde hacemos el respectivo procedimiento, y nos va a dar a menos 6.12 E elevado a J 144.38 grados. En el análisis nodal, la base del análisis nodal es la ley de corriente de Kirchhoff, donde dado que la ley de corriente de Kirchhoff es válida en el caso de los fasores, es posible analizar circuitos de CA por medio del análisis nodal. Tenemos otro ejemplo que nos dice calcule B1 y B2 en el circuito de la figura 10.4. Podemos observar, tenemos 10 por el ángulo de 45 grados, tenemos lo que es los 4 ohmios, tenemos 3 a 0 grados y menos J3 ohmios, J6 ohmios y 12,6 ohmios. La solución del siguiente ejercicio lo podemos observar, donde nos dice la solución: los nodos 1 y 2 forman un supernodo como se indica en la figura 10.5, la anterior vista. La aplicación de la ley de corriente de Kirchhoff al supernodo da como resultado 3 igual a B1 sobre menos J3 más B2 sobre J6 más B2 sobre 12. O sea, tenemos 36
es igual a J4B1 más 1 menos J2 por B2. Tenemos la siguiente figura, el supernodo en el circuito de la figura 10.4, pero una fuente de tensión está conectada entre los nodos 1 y 2, de modo que B1 va a ser igual que B2 más 10 por el grado de 45 grados. La sustitución de la ecuación 10.2 en la ecuación 10.2.1 da como resultado 36 menos 40, 135 grados es igual a 1 más J2B2, donde despejamos B2, que nos va a dar igual a 31.41 por el ángulo por los menos 87.18 grados. Con base de la ecuación, B1 es igual a B2 más 10, 45 grados, que va a ser igual a 25.78 menos 70.48 grados. Tenemos el diagrama fasorial. Debido a que el fasor se representa como magnitud y fase, es posible representarlo gráficamente de igual manera que los vectores, aunque estos tengan un significado diferente. Esta representación es conocida como diagrama fasorial. Hay siguientes casos. Tenemos los siguientes casos: que el circuito inductivo, la intensidad queda retrasada respecto a la tensión, y en circuito capacitivo, la intensidad queda adelantada respecto a la tensión, y en el circuito resistivo la intensidad queda en fase con la tensión. Tenemos los teoremas de redes en corriente alterna. Los teoremas de Thevenin y Norton se aplican en los circuitos de alterna de forma análoga a como se los hace en los de continua. Podemos observar el circuito original y el circuito equivalente de Thevenin y el circuito equivalente de Norton. En la unidad 4 tenemos lo que es la potencia y energía en corriente alterna. Tenemos el voltaje efectivo de manera general para las señales de voltaje seno o coseno en donde se conozca. El voltaje máximo, el voltaje efectivo, está dado por la ecuación voltaje máximo es igual al voltaje máximo sobre raíz de 2. Si se aplica esta fórmula, la señal senoidal anterior, en donde su voltaje máximo es igual, donde su voltaje era 5 voltios, se obtendría, reemplazando de las siguientes fórmulas, obtendríamos 5 sobre raíz de 2, nos va a dar a 3.54 voltios. La corriente efectiva, tenemos si la señal senoidal o cosenoidal perteneciera a una corriente eléctrica con un valor de amplitud máximo, la corriente efectiva tendría el mismo formato de la ecuación. El voltaje y su valor efectivo sería de la fórmula es igual a I corriente máxima sobre raíz de 2. Es importante aclarar que el valor efectivo es independiente del valor de frecuencia de la señal. Por ende, si la frecuencia de la señal varía, el valor efectivo de esta permanecerá constante. En la siguiente figura tenemos un ejemplo donde nos dice calcular el voltaje efectivo de las siguientes señales senoidales de voltaje.
tenemos la ecuación A y B, donde tenemos que B1 por tiempo es igual a 10 por el seno de 5t y B2 función de tiempo es igual a 10 por el seno de 10t. La solución aplicando la ecuación de señales senoidales se obtiene que su valor efectivo sería B es igual a 10 sobre raíz de 2, que nos da 7.07 valor voltaje máximo. Y es el mismo resultado para ambas, como podemos observar en la siguiente gráfica, que nos da los mismos resultados. La potencia instantánea es absorbida o suministrada por un elemento, es el producto de la tensión entre el extremo del elemento por la corriente que pasa a través de él. Podemos observar las siguientes fórmulas. La potencia instantánea es igual a B por I, función de tiempo. La potencia instantánea se representa la potencia para cualquier instante de tiempo. Supongamos que un circuito en estado sinusoidal permanente. La potencia instantánea en estado sinusoidal permanente tenemos la siguiente ecuación, donde consta con una parte constante y una parte dependiente del tiempo, donde la parte constante depende de la diferencia de fases y la parte temporal tiene frecuencia doble. Podemos observar, analizar la siguiente gráfica, donde PT es positiva parte del ciclo y negativa la otra parte. Si PT mayor que 0, el circuito absorbe la potencia. Si P función de T menos 0, la fuente absorbe potencia. La potencia promedio, la potencia instantánea cambia con el tiempo y es por consiguiente difícil de medir. La potencia promedio o activa es más sencilla de medir. El batímetro determina la potencia promedio o activa. El valor promedio de la potencia es el promedio de la potencia instantánea en un periodo. La potencia promedio activa está dada por la siguiente fórmula. Podemos observar P es igual a Bm, voltaje pico por corriente pico sobre 2 por el coseno de lo que sería los ángulos de fase, que sería el ángulo de fase del voltaje y el ángulo de voltaje de corriente. Como podemos observar la gráfica, donde nos da la relación que hay entre PT sobre el tiempo. La potencia compleja es el producto del fasor de la tensión y el conjugado del fasor complejo de la corriente. Como variable compleja, su parte real representada potencial real con la letra P y la parte imaginaria la potencia reactiva con la letra Q. La potencia compleja permite obtener la potencia real y la reactiva y directamente del fasor de fasores la tensión y la corriente. Podemos observar la fórmula de potencia compleja, potencia aparente, potencia real y potencia reactiva, y también el factor de potencia, como están las siguientes ecuaciones. En el triángulo de potencia, el llamado triángulo de potencia es la mejor forma de ver y comprender de forma gráfica qué es el factor de potencia o coseno y su estrecha relación
con los restantes tipos de potencias presentes en un circuito eléctrico de corriente alterna. Podemos observar la potencia aparente, potencia reactiva y potencia activa. Como podemos observar, potencia aparente la conoce con las letras S, potencia reactiva con la Q y potencia activa con la letra P. El factor de potencia o coseno representa el valor del ángulo que se forma al representar gráficamente la potencia activa y la potencia aparente. Tenemos la siguiente ecuación: coseno del ángulo es igual a potencia activa sobre potencia aparente. Mejoramiento del factor de potencia. El factor de potencia es la relación entre la potencia promedio y la potencia aparente de una carga. El proceso de incrementar el factor de potencia sin alterar la tensión o corriente de la carga original se conoce como corrección de factor de potencia. Para lograr la corrección del factor de potencia, lo que se hace es conectar un capacitor en paralelo a la carga, recordando que el capacitor es un consumidor total del potencia reactiva. Así se logra reducir el ángulo de desfasamiento de la corriente y se logra aumentar la potencia real. En la figura 11.27 podemos observar la corrección del factor de potencia. En la figura A, la carga inductiva original, y en la B, la carga inductiva con el factor de potencia mejorado con el capacitor. En la figura 11.28 tenemos un diagrama factorial que muestra el efecto de añadir un capacitor en paralelo con la carga inductiva. El mejoramiento de factor de potencia. Esto queda explicado de buena manera con el triángulo de potencias. Podemos notar que Q1 es la potencia reactiva original y al regresar el capacitor, la potencia reactiva, ahora Q2, se ha reducido dado que el restante de potencia reactiva lo ha consumido en capacitor. Para obtener el valor del capacitor basta utilizar la siguiente ecuación. En la figura 11.29 tenemos lo que es el triángulo de potencia que ilustra la corrección del factor de potencia. La máxima transferencia de potencia, el circuito de Thevenin nos ayuda a analizar el comportamiento del voltaje, corriente e impedancia sobre una carga en un determinado punto del circuito. Por lo tanto, este tipo de circuito nos ayuda a encontrar la impedancia adecuada para obtener la máxima potencia. Tras una serie de cálculos que incluyen derivadas parciales para maximizar la función de potencia dependiendo de la impedancia de carga y de Thevenin, se encuentra que para ella máxima transferencia de potencia promedio, la impedancia de la carga debe ser igual al conjugado de la impedancia completa de Thevenin. Así, el teorema de la máxima transferencia de potencia promedio nos brinda la ecuación para obtener la potencia máxima del circuito. Tenemos la ecuación: potencia máxima es igual al tenemos la transferencia de potencia. Nos dice determinar la impedancia de carga que maximiza la potencia promedio tomada del circuito de la figura 11.8, el cual máxima potencia promedio. Solución: primero se obtiene el equivalente de Thevenin de las terminales de carga para obtener la impedancia total. Considera el circuito que se muestra en la figura 11.9. Esto va a ser igual a J5 más 4
donde tenemos impedancia de Thevenin igual a J5 más 4 paralelo a 8 menos J6 es igual a J5 más 4 por 8 menos J6 sobre 4 más 8 menos J6. Esto nos va a dar una impedancia de Thevenin de 2.9933 más J4.467 ohms. Tenemos en la figura 11.9 la determinación del equivalente de Thevenin del circuito de la figura 11.8. Para hallar la tensión del Thevenin, considere el circuito de la figura 11.9b por división de tensión, donde la tensión de Thevenin es igual a 8 menos J6 sobre 4 más 8 menos J6 por 10, que esto nos va a dar igual a 7.454 menos 10.3 grados voltios. La impedancia de carga toma la potencia máxima del circuito cuando ZL es igual a la impedancia de Thevenin, que es igual a 2.933 menos J4.467 ohmios. De acuerdo a la ecuación 11.20, la máxima potencia promedio es potencia máxima sería igual a tensión de Thevenin al cuadrado sobre 8 por resistencia Thevenin, que es igual a, reemplazando estos dos valores obtenidos con la resolución del ejercicio, nos va a dar potencia máxima de igual a 2.368 watts. Esto fue todo el resumen de lo que sería la unidad 3 y 4 de circuitos eléctricos. Muchas gracias.